Bienvenidos a esta plática de conceptos de epidemiología en el contexto de metabolismo. Yo soy el doctor Eduardo Rodríguez Almaraz, soy médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina. Además, tengo una maestría en estudios avanzados con enfoque en investigación clínica por la Universidad de California de San Francisco y actualmente soy parte del programa de doctorado en epidemiología y bioestadística con enfoque en aplicación de inteligencia artificial en neurooncología en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología, también en la Universidad de California de San Francisco. La manera en la que vamos a desarrollar esta plática es introduciendo algunos conceptos básicos en epidemiología y cómo estos son aplicados en la práctica clínica. Y para esto voy a utilizar un ejemplo del desarrollo de una herramienta para establecer un puntaje de riesgo de desarrollo de diabetes en pacientes dadas ciertas características. Además, vamos a ver cuáles son los trabajos presentes que se están haciendo, que son técnicas un poco más avanzadas, más modernas, y cuáles son las visiones hacia el futuro en este campo. Sabemos que la práctica basada en evidencia es el lema fundamental de la medicina, pero no es exclusivo de la medicina. Esto es en cualquier profesión que concierne al tratamiento y prevención de enfermedad, así como la promoción de salud y bienestar debería estar guiada por la práctica basada en evidencia. Y esto sabemos que hay diferentes niveles de evidencia y el nivel que más nos interesaría a nosotros es un nivel de evidencia alto, dado que la salud de los pacientes está en nuestras manos. Para esto requerimos de recabar dicha evidencia, así como la interpretación de esta. La recabación de la evidencia es hecha por profesionales que diseñen y produzcan estudios de investigación que tengan un impacto clínico práctico, y la interpretación de esta evidencia y la traslación de la teoría hacia la práctica y el valor clínico que tiene. Esto es precisamente en las personas que se dedican a la práctica clínica. Una habilidad esencial requerida para la recabación, análisis y evaluación de los datos numéricos es la habilidad de manejar estadística, que sabemos que está estrechamente relacionada a la epidemiología. Sin embargo, la estadística por sí sola es considerada como la ciencia de ensamblar e interpretar datos a nivel numérico. En lo que difiere la epidemiología es que es en donde establecemos el valor clínico práctico de estos números. Entonces, de acuerdo a la definición del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la epidemiología es una rama de las ciencias médicas que investiga todos los factores que determinan la presencia o ausencia de enfermedades y cómo estos factores se relacionan a dicha enfermedad. Sin embargo, yo agregaría a esta definición que también estudia cómo estos factores se relacionan entre sí, y a esto nosotros le llamamos interacción, y cómo estas interacciones afectan directa o indirectamente las enfermedades, y esto se llama correlación y causalidad. Adicionalmente, la epidemiología también ayuda al diseño de investigación para que la evidencia producida sea relevante para la toma de decisiones en el mundo real y de manera clínica. Y esto se ha convertido en un trabajo un poco más especializado al que le llamamos ciencias translacionales. Para esto, la epidemiología, como lo mencioné anteriormente, se socorre estrechamente de la estadística, con la diferencia de que la epidemiología establece el valor práctico clínico de estos números obtenidos. Por lo tanto, podemos decir que la epidemiología es la aplicación directa y práctica del método científico. Y solamente como un recordatorio, aquí tenemos un diagrama de cómo es que nosotros formulamos el método científico o cómo es que la información fluye. Y es un diagrama muy rudimentario, pero creo que explica bastante bien mi objetivo.
Entonces empezamos por formulando una pregunta científica y luego construimos un marco teórico alrededor de esa pregunta científica con evidencia, obviamente. Sin embargo, estos dos puntos son intercambiables y esto es porque a veces podemos empezar de un marco teórico y a partir de esa evidencia que estamos recabando podemos formular una pregunta científica que pensemos que no haya sido resuelta previamente. Planteamos una hipótesis, planteamos un experimento, recabamos los datos, analizamos y derivamos las conclusiones. Ahora, sabemos, las personas que se hayan dedicado a investigación, sabemos que no siempre los resultados son positivos o que nuestra hipótesis no siempre es correcta. Sin embargo, yo pienso que es muy importante que a pesar del resultado que obtengamos, se publiquen los resultados. Si es un estudio que le llamamos estudio negativo o un estudio positivo, por llamarlo así, los dos deben ser publicados y esto es porque esto nos provee como un marco teórico a futuro sobre cuál es la evidencia que realmente está funcionando, cuáles son los caminos que están funcionando en cierto campo y cuáles son los caminos que no están funcionando y que deberíamos probablemente no enfocar nuestros recursos y nuestro tiempo en ese aspecto. Entonces, yo creo que los dos tipos de estudios deben ser publicados y porque además esto le va a ayudar a futuros investigadores que se dediquen al mismo campo que nosotros o incluso a nosotros mismos en un futuro. Entonces vamos a establecer cuál es el marco de trabajo de nosotros, cómo es que vamos a desarrollar esta plática. Bueno, para mí la epidemiología es un poco como un detective. Y en este caso tenemos al ejemplo muy famoso de Sherlock Holmes, en el que tiene su pizarrón, en el que va poniendo cuáles son los posibles culpables de algún caso, cómo están conectados, los lugares, los métodos de transportación, todos los hechos alrededor de un caso y luego cómo estos hechos se van conectando entre sí. Entonces en medicina hemos hecho lo mismo, socorriéndonos de la epidemiología, solamente que en este caso, en lugar de personas culpables, vamos a intentar encontrar factores de riesgo o factores predictores para una enfermedad. Es el equivalente en medicina que tenemos a este pizarrón donde ponemos todos los hechos sobre un caso. Fue desarrollado en los 80s por el doctor Judea Pearl, quien en realidad sus orígenes son en ciencias de la computación y después transicionó hacia la epidemiología y las ciencias de la salud para establecer agentes causales que determinen una enfermedad. Él estableció un método gráfico para visualizar relaciones entre predictores, factores de riesgo y consecuencia, o sea, una enfermedad, así como los factores que les llamamos nosotros confundidores o de confusión, que son factores, digamos, que le ponen ruido a nuestro sistema y que tenemos que tener presentes para poder aislarlos y encontrar una solución. A estas gráficas él las desarrolló inicialmente para predecir ciertos algoritmos matemáticos que, por cierto, ahora son ampliamente utilizados en el ámbito de inteligencia artificial, y estas las llamó gráficas acíclicas dirigidas. Y vamos adelante un poco más a explicar qué son estas gráficas. Por cierto, nos vamos a referir con ellas por sus siglas en inglés, DAG, D-A-G, DAG, por simplicidad. Entonces, en el concepto de diabetes, este es nuestro equivalente al pizarrón que tiene Sherlock Holmes, y en este caso queremos saber, diabetes es nuestro resultado de interés, nuestra variable de interés, y cuál es el ecosistema, cuáles son los otros factores que influyen en el desarrollo de diabetes. En este caso sabemos por evidencia en la literatura que la hiperlipidemia, actividad física, sexo, educación, etnia, raza, sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes, etc. Todos estos factores, y probablemente está sobresimplificado, probablemente hay algunos que he omitido, pero estos son los principales y que son los primeros que vienen a la mente y que están bien delimitados en la literatura. Pero ahora, estos son todos los posibles culpables de diabetes, pero ahora queremos saber en qué grado son
contribuyen a la diabetes y cómo interactúan entre ellos. Entonces, ¿cómo hacemos esto en una gráfica? Bueno, entonces para eso vamos a unir ahora todos los puntos que tenemos y resulta en una gráfica similar a esta. Esta gráfica muestra precisamente las relaciones entre todos los factores. Se ve un poco caótica, pero si seguimos alguno de los caminos que están aquí, vamos a ver que pues tiene cierta lógica. Entonces, vemos por ejemplo, si vamos a la parte de arriba en hábitos nutricionales, hay una flecha que va hacia hiperlipidemia y esto pues es lógico si tenemos una dieta que sea alta en lípidos o en azúcares simples, pues probablemente va a haber hiperlipidemia y eso también va a contribuir a la diabetes. Entonces, como nos damos cuenta, si es que buscamos y somos muy meticulosos, vamos a darnos cuenta que no hay ningún ciclo, es decir, no hay ninguna flecha que nos lleve de un factor a otro y regrese al mismo factor. Y esta es la propiedad acíclica de este tipo de gráficas. Ahora, son dirigidas porque todos tienen una flecha y esta flecha nos dice cuál es el factor que influye a cuál y tiene un borde y este borde nos dice que hay una relación entre estos factores. Ahora otra vez es un poco sobresimplificado porque sabemos una de las limitaciones de este tipo de gráficas es que es difícil incorporar la variable tiempo, pero para esto hay algunos métodos que podemos hacer para traducir esto al tiempo. Y otra es que hay veces que puede ser que un factor estén contribuyendo entre ellos. Por ejemplo, la hiperlipidemia contribuye a la diabetes, pero sabemos que también diabetes tiene muchos impactos a nivel metabólico en otros órganos que también pueden contribuir a la hiperlipidemia. Y bueno, esto es una limitación de este tipo de gráficas, pero es un muy buen marco teórico por donde empezar. Ahora, ¿cómo desenmarañamos esto? Bueno, suponiendo que queremos saber cuál es el efecto directo que tiene el sobrepeso y la obesidad en diabetes, entonces tenemos que aislar todos los otros factores. Y esto lo hacemos obviamente por métodos estadísticos y de modelos estadísticos en donde ajustamos por estos factores y entonces podemos saber cuál es el efecto específicamente de un factor en nuestra variable de interés. Estas gráficas, a pesar de que son relativamente sencillas, matemáticamente hablando, son muy complejas y son muy útiles para dilucidar cuáles son los factores de riesgo más importantes en una enfermedad o en una variable de interés cualquiera que tengamos. De los años 80 y en ciencias de la computación, pero en epidemiología y en ciencias de la salud, de hecho, no han sido adoptadas al 100%. Actualmente nos encontramos en un movimiento en el que los epidemiólogos estamos intentando hacer que, no que sean requeridas, pero que sean aceptadas dentro de las publicaciones para darle un marco teórico al lector sobre qué es lo que estamos intentando hacer. Pero a pesar de esto, no es un concepto nuevo. Hipócrates, el padre de la medicina, ya establecía desde entonces algo que le llamaba la lógica de la enfermedad, es decir, no tenía conocimientos probablemente de inmunología o genética, pero él sabía que había humores que podían ser agregados o sustraídos de cierta enfermedad y eso modificaba el curso de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Entonces ya sabía que había ciertas relaciones entre algunos factores ambientales o personales que afectaban la enfermedad. A través del tiempo, obviamente esto ya fue muchos siglos después, en 1854, hubo un médico inglés llamado John Snow y a él se le atribuye ser uno de los fundadores de la epidemiología actual, pero él ya tuvo obviamente una herramienta mucho más sofisticada que Hipócrates, en la que él incluso hizo mapas en los que iba poniendo cuáles eran los casos de una epidemia de cólera que hubo en aquel entonces y que fue un problema grave para la ciudad de Londres. Y
bueno, lo que hizo fue precisamente ponerse su sombrero de detective y empezó a poner los casos en cada casa y cuántos había en cada casa de cólera, y después iba a entrevistar a estas personas, porque en aquel entonces todavía no existía la teoría de los gérmenes como un agente causal de enfermedades, y pensaban que era un aire malo en el vecindario donde se estaba dando este brote, que se llamaba el vecindario de Soho. Pero él fue a entrevistar a las personas, empezó a hacer sus modelos matemáticos y geográficos, que esto ahora ya con las tecnologías modernas se llama geofencing, que es como un demarque geográfico que ahora lo utilizamos con los GPS, con los teléfonos, pero él hizo algo muy similar. Entonces iba poniendo cuáles eran los casos y cuáles eran las distancias que tenían que recorrer hasta ciertos puntos, y con esto matemáticamente se dio cuenta que el factor culpable era una bomba de agua que le suministraba agua precisamente, en teoría potable, a esa población. Entonces cuando se dio cuenta de esto, él sugirió a las autoridades que se detuviera la bomba, y entonces se quitó la manija, que eran estas bombas de manija, se quitó, fue en un momento un poco dramático. La bomba todavía está allí, está la manija como un monumento precisamente a este acierto de salud pública, matemáticas y epidemiología, y por eso es que se le considera a John Snow uno de los padres fundadores de la epidemiología moderna. Y regresando a nuestro ejemplo, vamos a desentrañar ahora los factores de riesgo que nos pueden llevar a la diabetes. Y para encontrar estos factores de riesgo, hay varios métodos que podemos implementar, pero vamos a seguir el método que utilizaron estos investigadores de la Asociación Americana de Diabetes para desarrollar una herramienta en la que detectan el riesgo temprano de diabetes, y esta de hecho es una herramienta disponible a todo el mundo en línea, en la que contestan unas cuantas preguntas acerca de nosotros mismos, nuestros antecedentes genéticos, nuestra talla, nuestro peso, nuestra actividad física, y en base a eso nos da un score del 0 al 10, cuál es nuestro riesgo de diabetes. Y ustedes pueden meterse en este momento a hacerlo y sacar su score. Pero obviamente para desarrollar esta herramienta relativamente simple, o que parece simple para el usuario, se tuvieron que hacer investigaciones, recabar información, hacer el modelaje matemático para después tener una herramienta relativamente simple. Entonces, la manera en la que se desarrolla esta herramienta precisamente es un trabajo de epidemiología, y lo primero que hay que desarrollar en epidemiología pues es un estudio de investigación, un protocolo de investigación, y hay que también definir cuál es la población en la que lo vamos a estudiar. Entonces, en este caso, los investigadores decidieron que fuera en personas de 20 años y más, y fue en una corte retrospectiva que se recolectaron datos de 1994 y 2004. Entonces los investigadores regresaron a ese historial médico y decidieron recabar un poco más de datos y hacer su modelaje matemático sobre ello. Y para eso pues se incluyen muchas variables que cada persona puede tener, como los hábitos alimenticios, en el caso de Estados Unidos, si es que se tiene seguro o no, qué tipo de seguro, el estatus socioeconómico, la actividad física, el sobrepeso, la obesidad, muchas variables que podamos pensar que contribuyen a la diabetes, pues los empezamos a formar un modelo matemático. Pero esto pues puede hacer que terminemos con un modelo muy grande y muy complejo y difícil de explicar. Entonces, ¿cómo es que se van seleccionando las variables que son más importantes? Bueno, para esto los epidemiólogos hacemos un procedimiento que se llama de eliminación retrógrada. Y esto, de la manera en la que a mí me gusta conceptualizarlo, es como un árbol en el que empezamos a tener muchas ramas, pero después, si queremos que tenga cierta forma ese árbol, entonces vamos cortando esas ramas. ¿Cómo se cortan estas ramas? Bueno,
Para esto se incluyeron en un modelo de regresión logística multivariable, se incluyen todas las variables que ya hemos mencionado y se establece un umbral de un valor P de 0.05 o menos. Es decir, cualquier variable que en nuestro modelo tenga una significancia estadística de 0.5 o menos se va a incluir en el modelo final, y todas aquellas variables que sean más grandes de este valor P se van a eliminar. Por aquí he introducido algunos conceptos que tal vez hemos escuchado pero no tenemos muy claros, o que tal vez están un poco a la distancia en nuestra memoria y en nuestros estudios básicos de epidemiología y estadística de la carrera o durante nuestra especialidad, pero vamos a definirlos aquí. ¿Qué es un valor P? Bueno, un valor P, de hecho la definición no es tan sencilla, pero vamos a intentar explicarlo aquí. El valor P es una métrica de significancia estadística de la hipótesis nula. Recordemos que un estudio, la mayor parte de las veces, tiene dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es una hipótesis en la que decimos no hay un efecto, en este caso de una variable de un predictor, en la diabetes. Y la hipótesis alterna es si este predictor en específico tiene un efecto en diabetes. Eso es a nivel práctico lo que significa, y esto es lo que necesitamos tener en nuestra mente cuando estamos leyendo cualquier estudio de investigación. En este caso vamos a evaluar la herramienta que desarrollaron los investigadores. Formalmente, el valor P se define bajo la premisa de la hipótesis nula, en la que es la probabilidad de obtener un resultado que es al menos tan extremo como el que estamos observando. En otras palabras, es la probabilidad de que aceptemos nuestro resultado como verdadero, siendo que no es verdadero. Es decir, la probabilidad de tener un falso positivo. Y por eso es que entre más chico ese valor de P es mejor. Significa que si, por ejemplo, establecemos un valor de 0.05, que tenemos el 5% de probabilidad de aceptar un falso positivo en nuestro resultado. Entonces eso es muy bajo, es bastante aceptable, y obviamente entre más pequeño es mejor, pero es relativamente arbitrario este umbral de 0.05, porque si tenemos una investigación en la que estemos 80% seguros, 85 o 90% seguros de que tenemos un valor verdadero, no sería práctico, no sería bien aceptado para nuestras decisiones clínicas. Yo creo que depende del contexto, y bueno, y esto de hecho es una discusión que actualmente se está teniendo en el campo de la epidemiología y la estadística, de cuál es realmente el valor del valor P. Sin embargo, pues es una métrica que vamos a ver en toda la literatura, y tenemos que entender qué es lo que está sucediendo y cuál es el valor de esta métrica. Entonces, como les decía, empezamos a recortar todas las variables que no cumplan con este umbral de 0.05. Pero entonces eso es a nivel matemático. A nivel práctico, en realidad lo que se hace es no solamente establecer ese umbral, sino también establecer cuál es el valor de una variable en general para que pueda ser incluida en nuestro modelo. Vamos a regresar a nuestro ejemplo, y aquí les muestro precisamente cuáles son los valores P y cuáles son los valores que obtenemos de todas las variables que incluimos en nuestro modelo. Ahora, recordemos aquí que mencioné que esta herramienta fue desarrollada utilizando un modelo de regresión logística multivariable. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, el modelo es designado por la variable que es de interés, en este caso es diabetes, y la variable diabetes puede tomar solamente dos valores, sí o no. Entonces, como es una variable binaria, entonces la regresión logística es el método adecuado para este ejemplo. Ahora, probablemente hemos escuchado de regresión lineal, y esto es cuando una variable es continua, es decir, que está en una escala numérica. Y esto, si quisiéramos predecir el valor de glucosa en sangre,
esto es una variable que se encuentra en una escala lineal, es decir, que va del 0 al valor que sea el mayor de glucosa en sangre. Hemos visto 500 o 600, entonces podría ser teóricamente hasta el infinito. Sabemos que no es así, pero bueno, es en una escala continua. Entonces ahí es donde se utiliza la regresión lineal, pero en este caso es logística. Y en este caso el resultado de la regresión logística son la relación de momios o tasa de momios. Y esto aquí en inglés es conocido como odds ratio. Y eso es el riesgo que va a tener cierta variable en nuestra variable de interés, que en este caso es diabetes. Esta tasa de momios, su escala es de 0 hasta el infinito, y siendo que valores menores a 1 son valores protectores, en este caso, y valores mayores a 1 son valores o factores de riesgo. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la edad, y aquí, bueno, la referencia, tenemos que tener un grupo de referencia, obviamente, y estas es las personas menos de 40 años, son los valores de referencia, y vemos que entre más vamos aumentando de edad, más va aumentando nuestro riesgo de diabetes. Y esto, bueno, puede deberse a diferentes situaciones. Puede ser por la edad solamente, porque digamos el páncreas no está funcionando, no es lo mismo un páncreas de una persona de 20 años a una persona de 80 años. Y puede ser obviamente también factores personales. Por ejemplo, todos los factores que se van acumulando, si tenemos una dieta mala durante muchos años, pues estos se van acumulando y entonces el riesgo de diabetes va aumentando con la edad. También, por ejemplo, aquí vemos que la referencia son las mujeres y que de hecho los hombres tienen más probabilidad de desarrollar diabetes que las mujeres. Y bueno, y aquí vamos viendo y sucesivamente con todos los otros factores. Ahora, aquí este punto desafortunadamente es abajo de la diapositiva, pero es la actividad física. Y vemos que de hecho la actividad física tiene un valor P que es marginal, más bien hacia la no significancia, es decir, tiene más de 0.05, que es el valor umbral que nosotros hemos definido, y aquí la actividad física es 0.06, pero ¿por qué se incluyó? Bueno, en este caso es donde el criterio clínico y epidemiológico y práctico toma lugar. Sabemos que la actividad física probablemente en este caso no sea una determinante estadísticamente significativa, clara, para el desarrollo de diabetes, pero sabemos que la actividad física va a disminuir la tensión arterial, el estrés oxidativo, va a disminuir los niveles de lípidos de baja densidad y también va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, todos estos son factores protectores contra la diabetes. Entonces, es un factor que está actuando indirectamente en nuestro sistema. Esto lo sabemos por conceptos y por literatura. Entonces, aunque sea un valor marginal, se incluye en el modelo. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente a la hora de que nosotros leamos cualquier artículo de investigación, cuál es el valor realmente práctico de esto. Ahora vamos a ver por qué estos resultados fueron incluidos. Bueno, como nos damos cuenta y como mencioné anteriormente, un valor de relación de momios de más de 1 es un valor de riesgo, es un factor de riesgo. Entonces vemos que todos los valores aquí son más de 1. Son factores de riesgo, algunos son más pequeños que otros, pero todos son factores de riesgo excepto la actividad física, que es un valor de menos de 1, es decir, es un valor protector. Aquí vemos otros valores que van de un valor bajo a un valor un poco más alto. Este es un rango y esto se llama el 95%, el intervalo de confianza en 95%. ¿Qué significa? Significa que si repetimos nuestro estudio 100 veces, vamos a obtener un valor entre 1.3, en este caso de esta variable, entre 1.3 y 5 de 100 veces que repitamos este experimento, 95 veces vamos a ver un valor que esté dentro de este rango.
Entonces aquí vemos que 2.5 veces va a ser más pequeño que este valor y 2.5 veces va a ser más grande que este valor, y esto es por lo que sabemos que es la distribución normal en nuestra población. Entonces aquí es importante ver cuál es el intervalo de confianza de 95%, porque podemos ver qué tan amplio es este intervalo de confianza. Vamos a explicarlo un poco más. Entonces aquí vemos la forma de una distribución normal en una población. Y esto yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto y solamente es como un recordatorio porque sé que lo tenemos bien presente en nuestra mente. Esta es la distribución de una población dada, X. Y entonces nuestro intervalo de confianza es de 95%. Eso significa que estamos incluyendo 95% de la población, que es esto. Y luego tenemos los extremos, ¿no? El extremo hacia el positivo y el extremo hacia el negativo. Y por eso es que es importante el intervalo de confianza. Ahora, obviamente si tenemos un intervalo de confianza en 99%, pues nuestros resultados van a ser más confiables. Y bueno, y entonces reportamos nosotros nuestro valor promedio, y luego reportamos nuestro intervalo de confianza, que es de acá a acá. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Todos estos valores que están aquí son nuestros valores medios o promedio, y esta es nuestra distribución. Ahora es importante ver también que no se sobrepongan mucho ciertos valores. Por ejemplo, en este caso de 50 a 59 años, el rango es de 2.2 a 10.6, pero en los de mayor de 60 es de 3.9 a 16.9. Entonces se sobreponen bastante estos intervalos de confianza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que son muy parecidos los resultados que obtenemos en las dos poblaciones por edad. Entonces es importante separarlas solamente para darnos cuenta que pues son relativamente diferentes, pero nos damos que en realidad estadísticamente no son tan diferentes, y pudimos haberlos combinado en estas dos clasificaciones a las dos categorías. Entonces el intervalo de confianza, formalmente hablando, es el rango de valores en el cual estamos 95% seguros, confiados, que ahí se encuentra el valor verdadero de una población. En otras palabras, si repitiéramos el experimento muchas veces, 100 veces, 95 veces, nuestro intervalo va a incluir el verdadero valor de esa población. Por lo tanto, existe un 5% de probabilidad de que la media o el promedio de la población caiga fuera del intervalo de confianza, y a estos pues, son los extremos, y sabemos que no todos los resultados de un estudio de investigación van a aplicar a todo el mundo. Puede ser que haya extremos y esos extremos no van a aplicar nuestros resultados, y son más complicados de estudiar estos, a veces son incluso más interesantes, pero en general lo que damos son los promedios. Y esto es gracias a la ley de los números grandes, en los que sabemos que un porcentaje muy grande de la población va a caer dentro de ese rango.